23 alumnos, 22. Acá hay 22. Bien, vamos a hacer ahora entonces, como tenemos que hacerla virtual, no hay otra manera, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, vamos a ver ejercicios de gases y de líquidos y soluciones, ¿no? ¿Escuchan clase? Sí, profesora, hasta gases. Gases. ¿Todavía no han hecho líquidos? Sí, Soluciones. sí, profesora, hoy hicimos. Ah, ya hicieron, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver primero ejercicios de gases, ¿ya? Acá tenemos ejercicios para que revisan los conceptos teóricos. Por ejemplo, acá dice, establezca las siguientes afirmaciones, verdadera o falsa. Como ven, acá este es el solucionario, ya les estoy presentando. Ustedes tienen que explicar el porqué de esta respuesta. Dice, moléculas pequeñas como el hidrógeno y algunos casos raros manifiestan desviaciones negativas del comportamiento del gas ideal. ¿Es verdadero o es falso? ¿Ya? Tiene que escribir aquí falso, verdadero, verdadero, falso, etc. Alta densidad de la presión del gas real es mayor que lo que predice el modelo de gas ideal, ¿no? A presiones moderadas, en la ecuación de Van der Waals, se hace más importante el término AB cuadrado, ¿no? El término AB cuadrado en la ecuación de Van der Waals viene a ser lo que se llama la presión de cohesión, o sea, la presión de atracción entre las moléculas similares, ¿no? Es el término de AB cuadrado. Ya, a ver, A sobre B cuadrado es la presión de cohesión. Las moléculas que tienen mayores fuerzas intermoleculares, una molécula, una sola molécula, sí, un solo tipo de molécula, ¿no? Tienen entre sí esas moléculas mayores fuerzas de atracción intermolecular, tienen mayor AB cuadrado, ¿no? Mayor es la constante A. Eso es lo que tienen que ver en la teoría, ¿ya? Esos conceptos para la ecuación de Van der Waals, por ejemplo. Acá está resolucionado la pregunta 2, ¿no? Según la molécula que se les da, tienen que ver cuáles son moléculas más grandes, más pequeñas, para la constante B, y para la constante A tienen que ver cuáles son las que exhiben fuerzas de atracción intermolecular más grandes, ¿no? Depende del tipo de fuerzas intermoleculares, del horno, si escribiese de puentes de hidrógeno, etcétera. O, y según la polaridad de las moléculas también, cuáles pueden tener fuerzas intermoleculares mayores. Según eso, cuanto mayor las fuerzas intermoleculares, mayor es la constante A. Y la constante B es mayor cuando, ¿no? La mayor constante B es aquella que tiene mayor covolumen, o sea, el tamaño de la molécula es más grande, ¿no? Y por ahí no pueden penetrar otros gases, porque ese es el volumen que ocupa la molécula. En ese volumen ya no pueden penetrar más gases, ¿no? Entonces, con este factor B de Van der Waals se corrige la ecuación de Van der Waals, ¿no? Y con la constante A sobre B cuadrado, se corrige la presión. Tienen que, bueno, acá está ya descrito el análisis, ¿no? Vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Las preguntas de la 1 a la 6 son preguntas de teoría y de concepto respecto a gases reales y el modelo de Van der Waals, ¿no? Vamos a ver el caso de pregunta 7, ¿ya?
En la pregunta 7 tenemos un gas, vamos a hacer el gas neón en este caso, ¿no? Y este gas neón, tenemos una mol de gas neón, ¿no? Una mol se encuentra a una presión de 500 atmósferas y una temperatura de 355 grados Kelvin, ¿no? Entonces me dan las constantes A de Van der Waals, A y B del gas neón. ¿Ya? Entonces tenemos atmósfera, litro cuadrado, mol cuadrado. Dicen, si en estas condiciones, o sea, 500 atmósferas y 355 grados Kelvin, ¿no? A esta presión, esta temperatura, este gas neón es más compresible que lo que predice el modelo de gas ideal. ¿Qué quiere decir? Que quiere saber si el volumen molar del neón va a ser menor que el volumen molar del gas ideal, del modelo de gas ideal. O si es menos compresible, sería que el volumen molar del neón, con esas condiciones, es mayor que el volumen de gas ideal, ¿no? El modelo de gas ideal. Más compresible quiere decir que se puede comprimir más, ¿no es cierto? Se puede comprimir más, o sea, ocupa menor volumen. Pues si se comprime más, puede comprimir más, es que ocupa menor volumen. Su volumen es menor que el real, que el ideal. Y si es menos compresible, quiere decir que se puede comprimir menos que el ideal. O sea, no se comprime tanto como el ideal, o sea, su volumen es mayor que el ideal. Tenemos que comparar entonces con el volumen del gas ideal. Y el gas real, tomarlo como un gas de Van der Waals, ¿no? Entonces aquí tenemos 355 grados Kelvin, ¿no? La temperatura, acá está además está igual, la presión en 500 atmósferas. Esta es la expresión de Van der Waals, donde he despejado el volumen, ¿no? Acá tenemos nosotros, vamos a copiar obviamente, por acá tenemos la ecuación de Van der Waals, a ver, acá, ¿no? RT por B menos B menos A sobre B cuadrado, ¿no? Si esto lo pasamos a la izquierda, ¿no? Es la ecuación que siempre ustedes han estudiado, P más A sobre B cuadrado, RT por B menos B, ¿no? Entonces aquí nosotros despejamos B, ¿no? Despejamos volumen molar. O sea, regresamos a la ecuación que hemos visto de Van der Waals. Y este que voy a mostrar acá, a ver, se puede señalar, notar, a ver, no sé, puedo colorear. ¿Ya? El B que tenemos acá, lo despejamos, ¿no? El volumen molar lo despejamos. De manera que tenemos esta ecuación, ¿no? Despejando B. A ver, yo diría que ustedes escriban en sus casas la ecuación de Van der Waals y despejen el volumen que resta de covolumen, ¿no? Este volumen de acá. Lamentablemente no tenemos pizarra. Entonces, este volumen de acá, que está debajo de RT, lo despejamos, ¿no? Entonces, este P pasaría más A sobre B cuadrado, y luego va dividiendo a RT. A eso que me sale le aumento B, el covolumen. Y tengo la ecuación que tenemos arriba, ¿no? Hemos despejado la presión. Entonces, el volumen, perdón, el volumen.
El término B cuadrado lo mantenemos a la derecha y hemos despejado volumen molar. Entonces, primero vamos a calcular el volumen ideal del gas ideal. Entonces tenemos acá volumen del gas ideal, RT, volumen molar, RT sobre P. Entonces, R, no olvidemos tiene que haber concordancia entre las unidades, ¿no es cierto? 0,082. Atmósfera litro, vamos a borrar esto que está estorbando. R por la temperatura en grados Kelvin entre la presión. Hallamos el volumen del gas ideal, aquí lo tenemos, ¿no? 0,082, ¿no es cierto? Ese sería el volumen de gas ideal, litro por mol. Vamos a trabajar con el método de aproximaciones, ustedes saben que la ecuación de Van der Waals es una ecuación de tercer orden, ¿no? O de tercer grado. Entonces tendríamos que despejar una ecuación cúbica, ¿no? Para hallar el volumen. O sea, usamos un método que es de cálculo numérico, que es por iteraciones. O sea, hacemos un cálculo, retornamos con el cálculo nuevamente a la ecuación anterior, a la primera ecuación y así. ¿A qué ecuación más vamos a usar? Esta de acá, ¿no? Esta ecuación vamos a usar. Y sobre esta vamos a hacer cálculos reiterados, iterativos, sucesivos. El primer valor que vamos a tomar acá para el volumen molar de la derecha va a ser el volumen de gas ideal. Es este de acá, ¿no? Este volumen de gas ideal va a ser el primer volumen que estamos utilizando para nuestro cálculo. Vamos a llamarle con su índice 1. Entonces va a ser BI con I igual a 1, el primer dato de volumen molar. Con este volumen molar de gas ideal, ¿no? Vamos a la ecuación que estamos escribiendo acá, ¿no? Vamos a poner acá ecuación 1. Entonces B de gas ideal reemplazamos en la ecuación 1 y hallamos nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos R, 0,082 atmósfera litro mol grado Kelvin, tenemos T, 355 Kelvin, tenemos la presión, 500 atmósferas, tenemos la constante A y la constante B, ¿no? Siempre cuando nos den datos de la constante, tenemos que ver si los datos están correctos, ¿no? Las unidades están correctas. En este caso sí, está correcto, ¿no? Si la presión P está a 500 atmósferas, A sobre B cuadrada me debe dar también en atmósferas, lo cual es correcto, ¿no? Si divido A entre volumen molar, me va a dar atmósfera. Entonces, tenemos las ecuaciones, los, las unidades están correctas, ¿no? Igualmente B debe estar en litros por mol, ¿no es cierto? El covolumen B minúscula. Entonces, ya hemos hallado el volumen molar de ideal. Eso va a ser nuestro valor 1, B1. Y reemplazamos en la ecuación 1. Reemplazamos acá. Ese va a ser el valor. Y hallamos lo que vamos a llamar volumen cuando I es igual a 2. O sea, volumen 2. Entonces, de cierta manera vamos a seguir, ¿no? Continuar reemplazando. Voy a que el puntero, si no, no me obedece. Ya está, ahora sí. ¿Dónde está el deshacer? No, acá, ¿no? Deshacer. Nunca está. Entonces, para B2 vamos a usar el valor de B1 con la ecuación 1. Vamos a hallar un valor B3 con el valor que hallemos de B2, ¿no? Y así vamos a seguir. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Hasta que la diferencia de dos valores consecutivos con respecto al valor anterior sea menor a 0,1%, ¿no?
Entonces, cuando dos valores consecutivos se acerquen tanto, ¿no? Que el valor que hemos hallado menos el valor anterior entre el valor actual, el último valor que hemos hallado, ¿no? Sea menor del 1%, entonces los valores son bastante cercanos y lo podemos considerar como que ya hemos terminado la iteración. Esos cálculos sucesivos, con con la misma ecuación, ¿no? Para llegar en esta incógnita que es B volumen molar, se llama iteración. Y aquí es necesario hacer 4 iteraciones para que se consiga que el porcentaje de error sea menor al 1%, sale 0,784% con 3 iteraciones, ¿no? Con 4 iteraciones, 3 iteraciones, ¿no? Con 4 valores. Entonces B2 reemplazamos B1, ¿ve? De volumen molar, acá. Estamos, reemplazando el valor de B1 al cuadrado, ¿no? No olvidemos de ninguna de las constantes de la ecuación. Hallamos el valor B2 entonces. Aquí tenemos el valor B2, ¿no? Aquí lo tenemos. Y ese valor de 2 vamos a calcular otra vez a la ecuación 1 y aquí lo tenemos nuevamente para hallar B3 y así, ¿no? Este valor que hemos hallado, B3, vamos a llevar acá abajo para eh, calcular B4, ¿no? Y ahora sí. Entonces hallamos el volumen molar del neón según nuestro cálculo iterativo para la ecuación cúbica de Van der Waals, sería el volumen B, ¿no? Y el volumen ideal es 0,05822. El volumen que hemos hallado, que es el real, según Van der Waals, 0,07030. Entonces, como este gas real no se puede comprimir más que el ideal, se dice que es menos compresible que el gas ideal. No se puede comprimir más que el ideal, porque su volumen es mayor. Quiere decir que no se puede comprimir más que el ideal. Entonces, es menos compresible que el modelo de gas ideal, ¿no? Entonces, Z va a ser mayor que 1, ¿no? De Z es justamente PV sobre RT, ¿no es cierto? Entonces, se puede escribir acá. ¿No es cierto? Entonces, es volumen molar. Ustedes ya lo saben. Como este volumen real es mayor que el ideal, el Z va a ser mayor que 1, ¿no? Justamente P por B ideal sobre RT es 1, ¿no? Entonces, B es mayor que el ideal, Z es mayor que 1. Ese es el método porque es engorroso hacerla, ustedes lo pueden hacer con un programa, ¿no? Resolver las ecuaciones de tercer orden, pero si lo hacemos en papel, todo se complica. Ya.
Luego tenemos acá otro ejercicio. En este caso sí es más sencillo la resolución de la ecuación de Van der Waals, ¿no? Porque dice, use la ecuación de Van der Waals para estimar la presión ejercida por una mol de clorogas que ocupa 22.4 litros a 0 °C, ¿no? Entonces tenemos el volumen, tenemos una mol, o sea, es el volumen molar, 0 °C. La temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Lo tenemos que llevar a Kelvin. Y las constantes de Van der Waals para estimar la presión ejercida por una mol de cloro. Estas son las constantes del Van der Waals. Entonces chequeamos si A tiene bien las unidades, ¿no? También las unidades A, correcto. B también. Y acá tenemos la ecuación de Van der Waals donde hemos pasado el término AB cuadrado a la derecha, ¿cierto? Acá tenemos todos los datos para hallar directamente la presión. Acá es sencilla despejar la presión de la ecuación de Van der Waals, ¿no? O calcular la presión de la ecuación de Van der Waals. Es sencillo, solamente no vas a tener mucho cuidado en las unidades. T tiene que estar en grados Kelvin, ¿cierto? Acuérdense que tiene que estar en Kelvin. R tiene que estar en atmósfera litro sobre mol grado Kelvin. No podemos usar bar litro, no podemos usar pies cúbicos, pies cúbicos, bar, etcétera. Mol grados Celsius. En este caso tiene que ser, son temperaturas absolutas, tiene que estar la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Tiene que haber concordancia en las unidades, ¿no? No va a ser mililitros, tiene que ser litros, si es litros, tiene que ser litros también acá. Igual acá, en A y B. Entonces aquí dividiendo, ahí va a salir atmósfera, y aquí también va a quedar atmósfera, ¿no? Entonces el resultado va a ser siempre la diferencia va a ser en atmósfera. Tenemos que tener mucho cuidado en las unidades, ¿no? A veces se equivocan en cosas así sencillas. Entonces me dicen con respecto al modelo de gas ideal, tiene una presión menor el gas real a que lo que produce el modelo de gas ideal, ¿no? Acá tenemos la relación entre las constantes críticas y la temperatura y las constantes de Van der Waals, ¿no? No sé si voy a poder dibujar. A ver si puedo dibujar. Qué complicado va a ser. A ver, ¿cuál es la mano alzada? No, va a ser complicado. Bien, entonces, no puedo hacer curva. ¿Cómo es esto? Ujú. No me sale bien. Ya. Ustedes han estudiado no, no me sale bien. Hay un punto que se llama el punto crítico, ¿no es cierto?
En el punto crítico tenemos en un diagrama presión-volumen, ¿no? Tenemos isotermas. En esas isotermas tenemos una isoterma que es la crítica. Por encima de la temperatura crítica solamente tenemos el estado gaseoso. Por debajo de la temperatura crítica podemos encontrar líquido y vapor, ¿no? Entonces, hay un punto que es el punto el punto crítico donde tenemos presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. A las condiciones del punto crítico podemos pasar de líquido a vapor, ¿no? Instantáneamente, sin una transición lenta, ¿no? De líquido a vapor, tenemos en un recipiente tenemos vapor. Cuando llegamos a las condiciones críticas, instantáneamente ese vapor se licúa, ¿no? Se convierte en líquido. No hay transiciones, no hay fase líquida, fase vapor por separado. Inmediatamente todo se convierte en líquido. Ese es el punto crítico, ¿no? Entonces tenemos que temperatura crítica, presión crítica, ¿no? Son características volumen crítico son características de cada sustancia, ¿no? De cada sustancia tiene su propia característica. Igual que las constantes A y B de Van der Waals, ¿no? Que es otra cosa. Tenemos presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico. Cada sustancia tiene diferente y característica, las variables críticas, ¿no? Son importantes. Cuando estudien fisicoquímica, entonces van a volver a estudiar todo esto, ¿no? Por encima de este punto que caracteriza por estas tres constantes, ¿no? Determinan el llamado punto crítico, ¿no? Con estas tres variables. Son datos fisicoquímicos, datos que son reales. Con estos datos reales, ¿no? Nosotros tenemos las constantes de Van der Waals. Las constantes de Van der Waals son de un modelo, el modelo de Van der Waals, ¿no? Como su nombre dice, el gas de Van der Waals es un modelo, hay varios modelos, ¿no? Quiere decir que ecuación que aproxima al comportamiento real. No quiere decir que siempre el gas se comporta como Van der Waals, sino que el modelo de Van der Waals trata de aproximarse al comportamiento de gas real, ¿cierto? Entonces también sus constantes A y B de Van der Waals son constantes halladas, pero no son valores fisicoquímicos. O sea, son valores de todo, para cada gas tiene sus constantes de Van der Waals, ¿no? Pero quiero decir que no es un valor fisicoquímico en sí. Son valores de las constantes de una ecuación, ¿no? Constantes de la ecuación Van der Waals. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos aproximarlo, conocer la temperatura crítica a partir de los valores de Van der Waals, es una aproximación nada más. ¿Ya? Eso se puede deducir. Esto se deduce de
en el punto crítico se cumple que la primera derivada de la presión con respecto a al volumen a temperatura constante es cero. La segunda derivada de la presión también. La segunda derivada de la presión con respecto a la temperatura, este, al volumen, perdón, a temperatura constante es cero, ¿ya? Presión con respecto al volumen molar. Presión con respecto al volumen molar. Primera derivada, segunda derivada, las dos son cero en el punto crítico, ¿no? Y de eso, aplicando esos principios de que la derivada es cero en el punto crítico, primera y segunda derivada de presión con respecto a volumen, de ahí se aplica la ecuación de Van der Waals y ahí se haría la relación de las constantes críticas con las constantes de Van der Waals, ¿ya? Y si ustedes comparan los valores críticos de tablas físico-químicas con los valores críticos que pueden hallar con las constantes de Van der Waals, se aproximan, pero no son exactas, ¿no es cierto? No son exactas, son solo aproximaciones. Entonces hay una relación que es volumen crítico es igual a 3B, Z crítico en el punto crítico es igual a... Acuérdense que el punto crítico es un solo punto. El volumen crítico es 3 veces el covolumen. El Z crítico sería presión crítica por volumen molar entre RT es 3/8. Eso se deduce también con esas derivadas que le digo del diagrama presión-volumen molar. Para un gas se deduce. En el punto crítico, primera y segunda derivada de presión con respecto a volumen es igual a cero, ¿no? A la temperatura constante de crítica. Bueno, estas ecuaciones se deducen. ¿Por qué les presento esto? Porque sé que ustedes han tenido las ecuaciones en clase, les han dado. Entonces, eso se ve en fisicoquímica, ¿no? Se deduce en fisicoquímica, en el curso de fisicoquímica. Entonces me dicen hallar la temperatura crítica conociendo presión crítica y el valor de A. Entonces yo digo, si yo tengo la presión crítica, ¿no? Tengo el volumen crítico, tengo R y sé que Z crítico es 3/8, puedo hallar la temperatura crítica, ¿no? Yo sé que la presión crítica es 75 atmósferas por dato y el covolumen es de Van der Waals es 0.040, el B. Entonces, ahí hallo el volumen crítico, que 3 veces B, y ya tendría el volumen crítico. Por eso digo que tenemos el volumen crítico, tenemos la presión crítica. El volumen crítico es calculado por la aproximación de Van der Waals. PC es dato. Z crítico de Van der Waals es 3/8, ¿no? Entonces estamos hablando del modelo de Van der Waals, ¿no? Y entonces ahí reemplazamos, sellamos TC. 292.8 grados Kelvin. Nuevamente aquí tenemos que tener bastante cuidado en las unidades, ¿no? ¿Ya? Si ustedes desean, yo les doy la deducción, si es que no la tienen, pero creo que Profesora, no la tienen, profesora, ¿no? Dígame. ¿no había una fórmula para hallar B También, que también era pueden R hallarlo sobre 8 directamente. por Sí, Sí, temperatura perdón. crítica? ¿Sí te lo puede hacer? pueden usarla también, pero ahí ven en que ese factor 3/8 aparece por otros factores, ¿no? No, sí, claro, sí, pero la relación de B que es 1/8 de la constante por la temperatura crítica entre la presión crítica. Pero así más rápido no pudiera tal vez aparecer. También lo pueden hallar de esta manera. Son relaciones que salen de acá mismo salen. También PC es A3, ¿cómo se llama? A es 3PCBC cuadrado. Tenemos varias relaciones, ¿no? Pueden hacerlo y van a obtener el mismo valor, porque todo es según las ecuaciones de Van der Waals, justamente, ¿no? Le va a salir el mismo valor, ¿ya? Eso ya lo ven ustedes, como yo les voy a dar este seminario impreso, ustedes lo pueden comprobar.
Ya, también pueden deducir el Z crítico de las ecuaciones que ustedes tienen, puede llegar el Z crítico. Ahí lo deducen, ¿no? 3/8. ¿Ya? Todas están relacionadas entre sí. Gracias, profesora. Acá tenemos otro caso. Dice, calcula los parámetros de Van der Waals para el metano a partir de sus parámetros críticos. Temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Entonces aquí aplicamos las ecuaciones que ustedes tienen, ¿no? A es 3 cuadrado, como les decía, ¿no? Reemplazando el Z crítico, podemos hallarlo así, en forma de R, TC y PC, ¿no? Aquí reemplazamos, en vez de volumen crítico, reemplazamos aquí 3/8 de RTC sobre PC y nos va a salir esto, ¿no? El valor de A. ¿Ya? Entonces pueden ustedes hallar las ecuaciones que tienen. Lo que tienen que tener bastante cuidado es en las unidades, eso sí, ¿no? Y en los exponentes, no se vayan a equivocar. Aquí tienen para que lo revisen. Ustedes llevan sus cálculos. Como son operaciones, más cálculo que otra cosa, no hay mucho que ver. Lo que sí es deducir las ecuaciones, relaciones entre A y B y las variables críticas, eso sí requiere un conocimiento previo, ¿no? Si gustan, yo les doy la deducción. Pero no sé si van a entender las derivadas, primera, segunda derivada. Están estudiando cálculo, matemáticas, han hecho primera, segunda derivada, creo que no han hecho derivadas parciales todavía, ¿no? Aún no, profesora. Derivadas parciales todavía no han visto. Entonces, eso se deduce con primera derivada y la segunda derivada es para las derivadas parciales también, ¿no? Entonces, por ahora simplemente tienen las ecuaciones y tienen que aplicarlas correctamente. Este ejercicio 11 también es bastante sencillo, ¿no? Dice, 1 litro de un gas, tenemos a cierto gas, un volumen, ya tenemos 1 litro, la presión 300 atmósfera, temperatura 423 grados Kelvin. Es comprimido hasta una presión de 600 atmósferas y 273 grados Kelvin. Entonces dice, los factores de compresibilidad Z, ¿no? 1.072 y 1.375 respectivamente, al inicio, ¿no? O sea, 300 atmósferas y 423 grados Kelvin, y al final, o sea, 600 atmósferas y 273 grados Kelvin, ¿no? Entonces tenemos ahí los valores de datos. Calcular el volumen final. Muy sencillo, ¿no? Porque la incógnita de los primeros valores del estado inicial son los moles. Hallamos los moles de la definición de lo que es factor de compresibilidad. Hallamos los moles según los valores P1, B1, Z1 y T1. Factor de compresibilidad, temperatura, volumen por una moles, ¿no? Por el número de moles, vamos a obtener 8,062 moles, ¿no? Una vez hallados los moles, ya bien sencillo, vamos al factor de compresibilidad 2 y despejamos el volumen 2, ¿cierto? Tenemos Z2, dato, N ahí he calculado, R es este dato, temperatura, dato, presión, dato en el estado final, hallamos el volumen final. Ustedes han visto factores de compresibilidad ¿han visto cartas de compresibilidad? Temperatura reducida, presión reducida, ¿eso han visto? Quiero saber para darles ejercicios más ejercicios resueltos, si no, no. No vimos eso. ¿No? Pero valores reducidos, ¿no han visto? Pero si Entonces, quiere, mándale igual. Ahí se investiga. presión reducida es presión entre la presión crítica. Volumen reducido es volumen entre volumen crítico.
Temperatura reducida es temperatura entre temperatura crítica. Y con esos valores reducidos, ¿no? Se va a una gráfica y se calcula el Z. Z versus presión reducida a temperatura reducida y a volumen reducido, ¿no? Y eso se puede aplicar a mezcla de gases también. Entonces, no sé si lo han visto. Si lo han visto, me avisan para darle un ejercicio, porque como eso se ve en físico-química, no se ve acá, pero algunos profesores a veces lo hacen, ¿no? A veces lo hacen. Aunque no tienen la teoría, pero se les dan el método de cálculo. En factor de comprensibilidad solo vimos cómo calcular el Z y ¿Sí? no vimos lo de cartas de comprensibilidad. Tienen la ecuación de estado generalizada, digamos. Una ecuación de estado. Con presión reducida, temperatura reducida, volumen reducido. No. PR, BR y TR. Entonces tienen eso. No es PC, TC y BC. Es PR, TR y BR, sus índices. Valores reducidos. ¿No? Con eso se puede calcular Z. Hay una ecuación. La No nos ecuación de estado. enseñaron eso. Todavía no han visto, ¿no? No. Ya. En realidad el sílabus no lo pide, pero algunos profesores lo hacen, por eso les estoy preguntando. A veces lo hacen. ¿Ya? Ahora vamos a ver el tema de líquidos, porque el profesor ya empezó a ver el tema de líquidos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a ver propiedades coligativas. ¿Cuáles son las propiedades? Es una propiedad coligativa. Vamos a escribir acá. Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son las que se deben a la presencia de un soluto en un solvente, ¿no? Un soluto no volátil en un solvente. Entonces, la presencia de un soluto, por ejemplo, podría ser un soluto que es una molécula que no se disocia, como es la sacarosa en agua. La sacarosa sería un soluto en agua, ¿no? Un soluto que es un electrolito, que sí se disocia en agua, sería, por ejemplo, el ácido acético, o el ácido clorhídrico, o el hidróxido de sodio, un hidróxido, una base. Cuando se disuelven en agua, cada uno de estos se disuelve en agua, ¿no? Soluciones de acuosas, ¿no? De ácidos, soluciones acuosas, de base, etcétera. Se disocian porque son electrolitos, ¿no? Se disocian en anión y catión. Entonces aquí aumenta el número de partículas. No solamente es la molécula inicial, sino los iones que se han formado. En cualquier caso, son solutos no volátiles, disueltos en un solvente. Entonces, ¿cuáles son las propiedades coligativas? Son las siguientes. Tenemos, disminuye el punto de congelamiento del agua. Por ejemplo, si el solvente es agua, disminuye su punto de congelamiento. La letra es aumenta el punto de ebullición, la temperatura de ebullición. Por ejemplo, si es agua, el solvente ya no va a ser 100 grados a una atmósfera. Va a ser mayor porque tiene un soluto, ¿ya? La otra es, la solución adquiere una presión que se llama presión osmótica. Después vamos a hablar de la presión osmótica. Y también tenemos
descenso de la presión de vapor. La presión de vapor de agua es menor, disminuye. Debido al soluto. Entonces, estas son propiedades coligativas, ¿ya? Entonces, aquí en este ejercicio 12, dice, ¿cuál es el punto de ebullición de una solución? Entonces, una solución acuosa. Si no me dicen nada, es agua, ¿ya? Con una solución de agua, ¿no? Con 0,3 molal de sulfato de potasio. O sea, este es el soluto, ¿no es cierto? Este es el soluto. Reconocemos primero cuál es el soluto. ¿Y cuál es el solvente? El solvente es agua, ¿no? El solvente es agua. No me dicen nada, quiere decir que no va a ser benceno, no va a ser tolueno, no va a ser... Es agua el solvente. El solvente es agua y el soluto es sulfato de potasio. Ahora bien, me dicen, la concentración es molal. Quiere decir molal. Molal quiere decir número de moles. ¿Ya? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir, número de moles de soluto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por cada kilogramo de solvente, en este caso de agua, pues, ¿no? Solvente, el solvente es agua. Ya, eso quiere decir, ¿no es cierto? Molal. No es molar, es molal con L, ¿no? Entonces es 0,30 molar, 0,30 moles de sulfato de potasio, que es el soluto, en 1 kilogramo de agua. ¿Ya? Entonces, para esto necesitamos una ecuación que es la ecuación del incremento de la temperatura de ebullición. Esa ecuación del incremento de la temperatura de ebullición es esta de acá, que dice el incremento de la temperatura de ebullición con respecto acá, ¿a qué? A los 100 grados del Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius, pero cuando tiene el soluto, ya no va a ser 100, va a ser más. O sea, hay un aumento. Ese aumento es un delta de temperatura. Ese delta de temperatura se calcula con esta ecuación, que dice delta de temperatura, aumento de ebullición. Aumento de la temperatura de ebullición es delta de T. Va a ser igual a una constante del solvente, Kb del agua en este caso, que es la constante ebulliscópica, por la molalidad del soluto en la solución, por M. Y por I, que se llama factor de Van Hoff. Cuando no nos equivoquemos que Kb es del solvente siempre, ¿no? Entonces hay que reconocer primero, como hemos visto ahorita, cuál es el soluto y cuál es el solvente. Si el solvente es agua, necesito la constante Kb del agua. Eso es lo que me dan de dato. Tengo el dato de Kb. ¿Tengo el dato de la molaridad del soluto en el agua? Sí tengo. ¿No? Entonces, ¿qué me faltaría para hallar delta de T, el aumento de la temperatura de ebullición del agua cuando está en solución con sulfato de potasio? El I. El I se llama factor de Van Hoff. Y solamente I es diferente de 1 cuando se trata de que... A ver si me sale. No sale. Ahí está. Si esto fuera sacarosa, la sacarosa no se disocia, tampoco no se asocia la molécula en agua, ¿no?
sacarosa no se disocia en agua, no se asocia tampoco. Entonces, I va a ser 1, el factor Evan-Hoff va a ser 1. Pero si es un electrolito que se disocia en agua, de forma iones, forma más especies que las moléculas de la cual se formó, entonces I va a ser igual al número de partículas o el número de especies que se forman a partir de la molécula. Por ejemplo, acá, sulfato de potasio. ¿Sulfato de potasio de qué viene? Viene del ion sulfato, ¿no? El ion sulfato es 1 acá. O sea, en una molécula de sulfato de potasio tenemos una vez el ion sulfato. Por cada mol de sulfato de potasio tenemos un mol de ion sulfato. Y de ion potasio, ¿cuántos iones tenemos? 2, ¿no es cierto? 2. 2 potasio más 1, 2 iones potasio más 1 por cada mol, ¿no? Por una mol de sal, de sulfato de potasio. Ya tenemos cuántos moles de iones de sulfato 1, cuántos moles de iones de potasio 2. Entonces, I va a ser la suma de todos estos, ¿ya? Entonces vamos a sumar, sumando, vamos a ir el valor de I. La suma me va a dar 3. I va a ser igual a 3. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Para hallar el incremento de la temperatura de ebullición, el delta de T. Primero reconocemos qué soluto es. Otro potasio, ya. Segundo, ¿qué solvente es? Agua, ya. Tercero, ¿tengo la concentración molar? Sí, ya está fácil. 0,3 molar de sulfato de potasio, ya. Ahora, necesito la constante del solvente. ¿Tengo la constante ebulliscópica del agua? Sí la tengo, ya. Me falta hallar I nada más, el factor de Van Hoff. Factor de Van Hoff, si por una mol de sulfato de potasio se obtienen 3 moles de iones, entonces el I va a ser igual a 3. ¿Ya? Analizamos cuál es la fórmula de la molécula del soluto, en este caso la sal, y sabemos entonces cuál es la suma del número de moles de iones totales, y eso me da el factor I. O sea, esta propiedad coligativa depende del número de partículas o de especies presentes, en este caso en forma de iones, ¿no? El sulfato de potasio es una sal que totalmente se disocia en agua. El sulfato de potasio totalmente se disocia en agua, es totalmente soluble. Totalmente soluble en agua. O sea, no queda nada sin disociar, todo se disuelve, todo se disocia. Está totalmente disociado en iones. El problema va a ser más interesante, cuando tengamos un soluto que no todo se disocia, como es un ácido débil, por ejemplo, que queda parte de la molécula del ácido sin disociar y una pequeña parte se ha disociado. Entonces, ¿cuántas partículas hay ahí? Hay que ver según el grado de disociación del ácido, ¿no? Pero en este caso, el sulfato de potasio, si no le dan eso, es sencillo, todo el sulfato de potasio, no le dan ese dato. Quiere decir que todo se disocia totalmente, pues, ¿no? Totalmente disociado en agua. Totalmente soluble y disociado en agua. Ahora sí vamos a borrar todo lo que hemos escrito.
Nuevamente acá. ¿Qué cosa es delta de T? Delta de T va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Delta de T va a ser igual a, no sé si se puede escribir. ¿A qué va a ser igual delta de T? Va a ser la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. En este caso, el agua, pues, ¿no? Esa diferencia, ¿ya? Entonces, la temperatura de ebullición del agua pura es 100 a una atmósfera, ¿no? Nos dicen que la presión sea diferente si es una atmósfera. Entonces, sobre eso hay un aumento de temperatura y ese delta de T es debido a esa diferencia, ¿ya? Ya. Entonces, esto va a ser positivo, ¿no? Va a ser, es como está aumentando la ebullición, la temperatura de ebullición está aumentando, esto es positivo. Voy a tener que borrar para no asociar, ¿ya? Ya que aquí tenemos todo acá. Incremento de la temperatura de ebullición, factor de Van Hoff, constante, se llama ebullioscópica del agua. Cabe, el agua es el solvente. Molaridad de la solución, temperatura de ebullición va a ser 100 grados, ¿no es cierto? La del agua pura, más el delta de T, que es el incremento. Acá hay un error, es sulfato de potasio, ¿no? Vamos a tacharlo esto. O si no, vamos a abrir un ratito. Vamos a abrir el Word, ¿ya? Un momentito. Lo demora, pues. Ahí es otra ecuación, ¿no? Fosfato de sodio. Acá está. Ahorita lo vamos a grabar. Mm. No sé si ya lo corrigió. Vamos a ver si ya lo corrigió. A ver, ¿están viendo acá, por favor? A ver, ¿están viendo sulfato de potasio, molécula iónica? No sé si están viendo. Sí, Ya, sí se ve. ya aparece la corrección, ¿no? Sulfato de potasio dice, ¿no? Acá. ¿Sí? Sí, maestra. Ya corrigió, ¿no? Sí aparece la... Ya, muy bien. Entonces reemplazamos la molalidad. Es
será I, que es 3M, que es 0,512, ¿no? Ahí creo que es 512, a ver, es error de tipeo. 512, ¿ya? Acá hay 512, debe decir. Ya, entonces la molaridad está en moles por kilogramo, ¿no es cierto? O también se puede poner M minúscula, es lo mismo, ¿ya? Ya. A ver, acá ya lo corregimos, ¿ya? Entonces la molaridad está en unidades de moles por kilogramo, mol de soluto por kilogramo. Entonces, podemos poner M o podemos poner moles por kilogramo, ¿no? Entonces aquí tenemos el delta de T, tenemos 100,46 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si tenemos un electrolito, ¿no? Por eso dice, le pregunta a 15, dice, si tiene una solución acuosa 1 molal de un electrolito que es A2B3, es la fórmula del compuesto, que es iónico, ¿no? Pero este está a 60% ionizado nada más. O sea, hay un 40% que está en la forma molecular y un 40% que está en la forma molecular y un 60% que está ionizado, ¿no? No es como el caso del sulfato de potasio. El sulfato de potasio totalmente se disociaba. En el caso de este electrolito, no. Solamente hay un 40% que no se ha disociado, un 60% que sí se ha disociado. Entonces, ¿cuántas partículas habrá acá? Justamente depende del grado de disociación, ¿no? Y se tiene una solución acuosa 1 molar de un electrolito A2B3, en el cual el electrolito está 60% ionizado. Si cabe, la constante Wiyos-Kopio del agua es 0,512, ¿no? O 52, ya me equivoqué. Bueno, vamos a corregir eso, ¿ya? ¿Cuál es el punto de ebullición de esta solución? Entonces tenemos, un ratito, vamos a buscar la constante Wiyos-Cópica, que me parece que está mal tipeado esto. Vamos a ver. Y 0,512, ¿no? Hay que corregir esto, ¿ya? Es 0,512. Ya, aquí falta el 1. Dice, ¿cuál es el punto de ebullición de esta solución? Entonces ya reconocí la molécula del soluto, no es un electrolito. Tengo el solvente es agua, ya reconocí el agua.
¿no? Tengo la fórmula del el compuesto, el soluto, conozco el solvente agua, ¿no? Tengo la concentración del soluto, es 1 molar. Tengo Kb como dato, la constante higroscópica. Entonces, ¿qué me falta? Me falta ya el I, ¿cierto? El I. Tengo el Kb, tengo el M, y falta el I. ¿Qué es I? La constante de Van Hoff. Entonces, para saber I, tengo que saber cuántas partículas o cuántas especies hay a partir de una mol, ¿no? De una mol de, cuántos moles de iones o cuántos moles de especies me quedan o de partículas me quedan a partir de un mol de la molécula que se disocia, el soluto. Entonces yo digo, vamos a llamar, ese 60% va a ser el alfa, moles disociados sobre moles iniciales. Ese va a ser el 60%, el grado de disociación. Entonces hacemos, para el catión vamos a tener dos iones por cada, de catión, dos cationes por cada molécula del soluto. 3 aniones por cada molécula del soluto. Si tenemos 1 mol por un kilogramo, en ese kilogramo vamos a tener, cuando se disuelve, por cada kilogramo que tengamos de solvente, por cada kilogramo de solvente tenemos 1 mol de soluto. Me va a quedar 1 menos 0,6, o sea, 40% de M, sin disociar. Y del 60% que se disuelve, 2 por 0,6 va a ser por M, van a ser los moles del catión. Y los moles del anión va a ser 3 por 0,6, ¿cierto? Por M. Alfa es 0,6, ¿no es cierto? Lo que se está disociando. En total, ¿cuántos moles tengo? Sumo los que no se han disociado, o sea, de la molécula A2B3 y de los iones que se han formado. Sumando todo esto, vemos que se va anulando alfa, ¿no? Aquí tendría 5 alfa menos 1 alfa, tendría 4 alfa. Y acá una vez M, ¿no? Entonces tengo el total de moles en el equilibrio. Quiero saber el número total de partículas que tengo. Por cada M voy a tener M por 1 más 4 por alfa, ¿no? Moles totales. O sea, el factor de Van Hoff es el número de partículas después de disociación de una molécula entre el número de partículas sin disociación, o sea, antes de disociarse, ¿no? Me queda 1 más 4 por alfa o 1 más 4 por 0,6. Es el número total de especies que quedan, o de moles que quedan por cada mol de soluto. Entonces sería 2,4 más 1, 3,4. 3,4 moles por cada mol de soluto, ¿no? Y considerando moles sin disociar y iones disociados, ¿no? Entonces ya tengo el I, es más porque se está incrementando la temperatura de ebullición, es un delta de T, un aumento positivo, un incremento, una variación positiva. Tengo Kb, el agua, tengo la molaridad que es 1, el soluto, y tengo I, que acabo de hallar, ¿no? Entonces, el producto de todo eso me da el incremento molar. O sea que el punto de ebullición va a ser 100 más delta de T, 100 más, en este caso, delta de T, 1,768. Lo convertimos a grados Kelvin, esa temperatura en Celsius. Le sumamos 273,1 y tenemos, ¿no? Ahora, sobre esto tengo que revisar porque la constante es 0,512, ¿no? Hay una pequeña variación del cálculo del resultado porque es 0,512, no 0,52, ¿no? Y me he equivocado al calcular, al copiar el dato.
Aquí tenemos otro ejercicio que es de punto de congelamiento. Así como teníamos dicho, este, que incrementa el punto de ebullición, el soluto, causa el incremento de la temperatura de ebullición. También dijimos que otra propiedad coligativa era la disminución de la temperatura de congelamiento. Eso lo vamos a ver en este compuesto. Me dicen, cuando 0,643 gramos de cierto compuesto, ¿no?, desconocido, se añade a benceno, 50 mililitros de benceno. Densidad 0,879 gramos por mililitro, ¿no?, del benceno, el solvente. El punto de congelamiento se reduce. Entonces tenemos el descenso del punto de congelamiento. Cuando agregamos un soluto a un solvente, un soluto no volátil a un solvente, ¿qué pasa? Se disminuye la temperatura de congelamiento, además de aumentar la temperatura de ebullición. Entonces, al contrario, disminuye la temperatura de congelamiento. Entonces, la temperatura de congelamiento tiene un descenso, ¿no? Y ese descenso lo podemos calcular así. Acá tenemos la fórmula para ir al descenso de temperatura de congelamiento. Eso es para cuando no se tiene, cuando el soluto no se disocia, ni se asocia. Aquí hay un factor de Van Hoff que es 1. Aquí debería multiplicar por 1. Aquí tendría que multiplicar por 1, ¿no es cierto? A ver si acá tengo un tape acá. Ahí, por I, por el factor de Van Hoff, ¿no? Pero en este caso, el factor de Van Hoff, por tratarse de una sustancia que no es electrolito, y simplemente va a ser 1, ¿no? Y va a ser 1. Entonces aquí no está escrito el I, pero acá noten que es el menos, quiere decir que hay un descenso de la temperatura de congelamiento. Kf es la constante que se llama constante crioscópica, ¿no? En este caso es del benceno, del solvente benceno. De Kf es la constante crioscópica del benceno. Menos porque hay un descenso de la temperatura y congelamiento. M es la molaridad de la que hemos hablado y es el factor de Van Hoff. Si el soluto no es no se disocia ni se asocia, y es 1, ¿no? No necesitamos escribirlo. Ahora bien, tengo el Kf del solvente si es dato, ¿no? Sé que, vamos a ver, como dato, me dan una forma de expresar la concentración. ¿En qué nos dan la concentración?
Me dicen gramos de cierto compuesto entre 50 mililitros de benceno, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es el peso molecular del compuesto si delta de T es 5,51? Pasa de 5,51 a 5,03. Con este dato de acá, ya tengo el descenso de la temperatura de congelamiento. Tengo el descenso, ¿cierto? Va a ser menos 0,48. Tengo el KF, ¿no? Sé que no me dicen nada, entonces supuesto que el compuesto no es iónico, entonces I va a ser 1, ¿no? I va a ser 1, si no me dicen nada. Sí. ¿Qué cosa me piden? Me piden la concentración, ¿no? Porque sabiendo la concentración puedo hallar el peso molecular. Se podría hallar la molalidad acá. Hallo la molalidad y conociendo la molalidad, conociendo la masa del compuesto, conociendo la masa del soluto, voy a obtener el peso molecular, ¿no? Bien. Entonces tengo, ¿a qué es igual la molalidad? Y es 1, entonces aquí tengo delta de T, tengo M, no, tengo KF, voy a hallar M, ¿no? ¿Cuánto es el delta de T? El delta de T va a ser justamente la temperatura de congelamiento de la solución más la temperatura de congelamiento del solvente, o sea, menos 0,48 grados Celsius. Ya tengo delta de T. Tengo la molalidad de dato, ¿no es cierto? Que es 5,12 grados Kelvin sobre la molalidad. Tengo el delta de T, tengo la molalidad. Voy a hallar el M, la molalidad, la molalidad. Conociendo la molalidad, este de acá, voy a calcular el peso molecular, que es lo que me piden, ¿ya? Entonces me piden acá el peso molecular, esta es mi incógnita, el peso molecular. ¿Qué cosa tengo? Tengo el peso del soluto, ¿no? Y el peso del solvente. El peso del solvente tengo el volumen y tengo la densidad del benceno. Entonces, teniendo el volumen y la densidad del benceno, puedo hallar el peso del benceno, ¿cierto? Entonces, de ahí voy a calcular el peso molecular. Si conozco el peso del soluto, el peso del solvente y la molalidad, hallo el peso molecular, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nuevamente escribo la ecuación, vamos a ponerle esta ecuación 2, ¿no? Voy a poner acá, ecuación 2. En esta ecuación 2, reemplazo M. M va a ser los moles de soluto. ¿Qué son los moles de soluto? El peso entre el peso molecular, ¿no? Acá tenemos los moles de soluto, es el peso de soluto entre el peso molecular, ¿ya? Eso lo divido entre el peso del solvente, pero que está en gramos, vamos a obtenerlo en gramos. Como quiero por kilogramo, y esto lo estoy dividiendo entre el peso solvente, lo multiplico por 1000 gramos, que es 1 kilogramo, ¿ya? De aquí, reemplazo este M en la ecuación 2 y despejo el peso molecular, que es lo que me están pidiendo. Entonces tenemos acá que necesito el peso del solvente. Todo lo demás ya es dato. Descenso de la temperatura de congelamiento ya lo tengo. Tengo el KF, ¿es cierto? Tengo el peso del soluto. ¿Qué cosa me falta? El peso del solvente. Para el peso del solvente, ¿qué hacemos? Tengo el volumen de benceno, ¿no es cierto? Y tengo la densidad del benceno. A ver, Fabricio, ¿estás con tu cámara?
volumen del benceno, densidad del benceno puro, ¿no? El producto me da el peso del solvente. Ese peso del solvente, y entonces lo reemplazo acá y ya tengo el peso molecular, ¿cierto? Entonces, es cuestión de reconocer cuáles son los datos y cómo los puedo usar, ¿no? Desde ahí calcularía el peso molecular del soluto. ¿Ya? Acá tenemos otro ejercicio, el 14, donde me dan la concentración del soluto, que es fosfato de sodio, que se disuelve en agua, ¿no? Tengo la constante crioscópica del agua, y piden el punto de congelamiento de la solución acuosa al 30% en masa de fosfato de sodio. Me dan el peso molecular del fosfato de sodio, ¿no? Entonces aquí tenemos descenso del punto de congelamiento, va a ser menos porque es disminución de la temperatura de congelamiento, y el factor de Van Hoff, constante crioscópica del agua, que es el solvente, por la molalidad, ¿no? Entonces y vamos a ver ¿cuál será I? Será 4, ¿no es cierto? Y es 4, según la fórmula del fosfato de sodio, tenemos fosfato de sodio, ¿no? Ion fosfato, por una mol de fosfato de sodio tenemos 3 moles de ion fosfato, y no, una mol de ion fosfato, perdón, y 3 moles de sodio, ¿no? El fosfato de sodio se disocia totalmente se disocia. O sea, no es como los iones, los electrolitos débiles que están parcialmente disociados, como el hidróxido ¿cómo se llama? Como el ácido acético, por ejemplo. Pues en total tenemos 4. Por cada mol de fosfato de sodio tenemos 4 moles de iones, digamos, ¿no? Entonces, I es igual a 4. Ya tenemos el valor de I, es este factor de Van Hoff. La constante crioscópica, el dato, tenemos el I, tenemos la constante crioscópica, ¿no? Para hallar el delta de T, tenemos que hacer la molalidad. Ahí viene el concepto de concentraciones, ¿no? ¿Cómo se expresan las concentraciones? Para hallar la molalidad, me han dado el peso molecular del fosfato de sodio. Aquí lo tengo, ¿cierto? Aquí tengo el peso molecular del fosfato de sodio. Entonces, la molalidad va a ser igual a el peso del fosfato de sodio, del soluto, ¿no? Entre el peso molecular del fosfato de sodio, o sea, los moles de fosfato de sodio sobre el peso del solvente agua. Moles de soluto van a ser peso de soluto sobre el peso molecular de soluto. Y eso dividido entre el peso del solvente, ¿no? Y el peso del solvente tiene que estar en kilogramos. Eso me va a dar la molalidad. Yo sé que tengo por cada
100 gramos de solución, tengo 30 de fosfato y 30 de agua, ¿cierto? Entonces, en 100 gramos de solución tenemos 70 gramos de agua y 30 gramos de fosfato de sodio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el agua, pues. El agua, 70 gramos de agua la pasamos a kilogramos y los 30 gramos de fosfato de sodio para que calculamos de ahí los moles de fosfato, ¿no? Entonces dividimos acá 30 gramos de fosfato entre 70 gramos de agua. Los gramos de agua lo pasamos a kilogramos, multiplicamos por el factor gramo por kilogramo, o sea, 1000, y la inversa es 70, ¿no? Por 1000. Y la masa de fosfato dividido entre el peso molecular me dan los moles. De ahí tengo la molalidad. Una vez que ya tengo la molalidad, ya, entonces, calculamos el punto de congelamiento, ¿no? Ya tengo la molalidad, ya tengo I, 4, ya tengo KF, ya tengo M, ya puedo calcular delta de T. ¿De qué es el delta de T? Es del agua, descenso del punto de congelamiento del agua, ¿cierto? Eso es lo que tenemos ahora. Borrar todo. Entonces, descenso del punto de congelamiento del agua multiplicamos menos, porque es descenso, ¿no? ¿A qué temperatura congela el agua? 0. Pero como está descendiendo, ahora va a ser más delta de T. Como el delta de T es negativo, en la nueva temperatura de congelamiento va a ser menos, ¿no? ¿Ya? Entonces así vamos viendo las propiedades coligativas. También tenemos, la otra propiedad coligativa es la ósmosis. ¿Ya? Pero ahorita vamos a ver quiénes están. Pues no estoy hablando sola. A ver, vamos a ver quiénes están. A ver, vamos a llamar otra vez. Mondalgo, Ticlehuanca, Presente, profesora. ya. Navarro, Akemi, Presente. ya. Alejandra Zárate, Presente, profesora. Alejandra, ya. Alexandra. Virú, ya. Alexandra. Brian Virú, Presente, profesora. ya. Soto Quispe, Presente, profesora. ya. Joco Aparicio, Presente, profesora. ya. Perfecto Díaz, Presente, profesora. ya. Dorian Olivares, Presente, profesora. ya. Edwin Trejo, Presente, profesora. ya. Eric Valenzuela, ese profesor, ¿no? Disculpe. Sí, Esmeralda profesora, Ortiz, ¿cómo está? ¿cómo está? Presente, profesora. Ya, Esmeralda Ortiz. Esteban Poma, Presente, profesora. ya. Fabián, ¿qué cosa es Fabián? Fabián Ewan, Tapara, buenas tardes. buenas tardes. Fabricio Salinas, Presente, profesora.
Fabricio Vega. Presente, profesora. ¿Quién es Gerard? Perdón. Hay un joven Gerard, no sé quién será. Gerard, ¿quién es? Ya, No, lo está escribiendo por el chat el compañero. ya, ya, muy bien. Gonzalo Velázquez. A ver, Neira. Presente, profesora. Rojas Jack. Presente, profesora. Ya. Jefferson Taipe. Presente, maestro. Jorge Ñaupa. José Romero. Presente, profesora. Kenny Rivero. Presente, profesora. Ya, Soy Jorge Ñopa. ya. Ñaupa, Romero y Rivero, ¿no? Ya. Kevin Quispe. Presente, profesora. Y Huiziza Vicente, ¿no? Presente, maestro. Ya. Luciano Ojeda. Presente, profesora. Creo que están todos, ¿no? Profesora Wharton, presente. Ah, todavía faltan. Pero Luis Ortiz. Presente, profesora. Ya, y les voy a llamar a todos, ¿ya? Luis Veramendi. Presente, profesora. Ya. Nicole Pacheco. Presente, profesora. Ya. Noemí Pérez. Presente, profesora. Ya. Oscar Pita. Presente. Oscar Pita. Presente, Silvia profesora. Quiñones. Ya. Presente, Silvia. profesora. Ya. Pavel Valenzuela. Wharton. Presente, profesora. Valeria, ¿quién es? Soy Valeria Soto, profesora. Valeria Soto, ¿no? Sí. Ya. Aquí están todos. Ya, vamos a continuar. En el chat me dice Prado, ¿no? Castañeda. Ya. Ya. Cuando tenemos un soluto presente en un solvente, aumenta la presión osmótica, ¿no? O se presenta la presión osmótica, me dijo, mejor dicho. Supongamos que tenemos acá un recipiente, ¿no? Separado por dos compartimentos, ¿no? Separado por una membrana semipermeable. Tenemos, a ver si voy a poder dibujar esto. Uy, se deshizo todo. Ya, esta membrana semipermeable permite pasar el agua, ¿no? Pero no permite pasar las sales o las especies que están disueltas en el agua. Vamos a tener dos compartimentos. Acá a la izquierda vamos a tener agua pura, ¿ya?
Y acá a la derecha vamos a tener agua salobre. Vamos a escribir acá. ¿No? Entonces, en un instante, primer instante tenemos esto. Esta membrana semipermeable, solamente permite pasar el agua, ¿ya? Solamente pasa el agua, ¿ya? Entonces, en primer instante se tienen los dos compartimentos separados por la membrana y se va a observar, vamos a dibujar esto como si estuviera sucio. Vemos que tiene una serie de especies presentes, pues tiene sales, por ejemplo, ujú, sueltas en el agua. También puede tener partículas pequeñas de sólidos suspendidos, etcétera. Es agua salobre. Entonces, se va a observar que espontáneamente el agua va a dirigirse hacia la derecha, ¿no? Como si quisiera diluir el agua salobre. Si el agua pura pasa espontáneamente hacia la derecha. Entonces, va a aumentar el volumen de la derecha. Acá esto de acá va a comenzar a aumentar. Vamos a ver si puedo dibujar esto. Chita. En este sentido, ¿no? Fluye el agua espontáneamente, ¿no? Ese se llama ósmosis, ¿no? Ese es el fenómeno de la ósmosis. Para detener esa migración es necesario, y acá a la derecha va a comenzar a aumentar el volumen, ¿no? Es como si el agua pura quisiera diluir el agua salobre, ¿no? O las sales que están disueltas acá, diluirlas. Entonces, para contrarrestar esa migración espontánea, es necesario detenerlo, ejercer una presión sobre el agua salobre. Entonces, aquí podemos poner un pistón sin peso, ¿no? Un pistón que no tiene peso. Acá podemos tener un pistón sin peso y ejercer acá una presión, ¿no? Entonces podemos aquí ejercer una presión hasta que se detenga la migración. Acá ejercemos una presión hasta que cuando esta presión externa es igual a un límite que se llama presión osmótica, deja de, ¿no? Deja de haber la migración del agua, ya deja de transferirse el agua, atravesar esta membrana y se detiene esa migración espontánea, ya no fluye agua, ¿ya? Entonces, para que se detenga esa migración necesitamos la presión osmótica. Entonces, S es igual a la presión osmótica. Entonces, cuando se detiene ya no va a haber esa migración, ¿no? Ya no va a haber, y en ese instante vamos a tener que, hemos tenido que ejercer acá la presión osmótica, pues, ¿no? Entonces aquí se está ejerciendo acá, digamos acá. No, así no es bueno. No se puede, ya, no importa. Acá hemos tenido que ejercer la presión osmótica, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí está mejor. Cuando esta presión externa es igual a la presión osmótica, entonces se detiene la migración espontánea, ¿no? De agua, ¿ya? Ahí se detiene. Esa es la presión osmótica. La presión osmótica se le representa por la letra pi, ¿ya? Y se puede calcular si se conoce la concentración del soluto, ¿no? Y la naturaleza del soluto. ¿Cómo se calcula la presión osmótica de una solución? Aquí tenemos el agua, en este caso, el agua salobre. ¿Cómo se calcula? Necesitamos conocer, es una fórmula parecida a la de los gases ideales, pero en este caso no son gases, estamos hablando de soluciones. C, concentración, R, la constante universal de los gases, y T, la temperatura absoluta. Acuérdense de eso. CRT igual a P, donde C es moles sobre volumen, molaridad de la solución, ¿no? Entonces, molaridad es igual a, ¿qué cosa? Moles mol del soluto sobre qué? Volumen de la solución, ¿no es cierto? Entonces, esa es la molaridad. Igual que los gases, ¿no? En caso de moles de gases, sobre el volumen de los gases. En este caso es moles de soluto sobre el volumen de la solución. R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta, y I es el factor de Van Hoff. Si conocemos el soluto, ¿no? Si es de una sola naturaleza el soluto, podemos calcular el I y podemos aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, en este caso, dos soluciones en un recipiente que tiene dos compartimentos separados por una membrana semipermeable, ¿no? Acá a la izquierda tenemos cloruro de potasio 0,1 molar, solución de la sal, cloruro de potasio en agua, concentración 0,1 molar. Y acá a la derecha tenemos solución de cloruro de calcio en agua, solución 0,05 molar. Entonces, tenemos las concentraciones. El factor I, acá, ¿I a cuánto será en este lado? Son sales que totalmente se disuelven, ¿no? Están totalmente disueltas. Entonces, en este lado iba a ser 2, ¿no es cierto? Por cada mol del compuesto, vamos a tener 2 moles de iones. Acá iba a ser 3, ¿no es cierto? Iba a ser 3. Conocemos la concentración molar, conocemos el I, R es la constante, nivel de los gases, T es la temperatura, 22 grados Celsius, lo llevamos a grados Kelvin, ¿no? 273 sería 295 grados Kelvin, ¿no? Entonces, hallamos la presión a cada lado. La presión a cada lado, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la mayor presión, vamos a tener, el que tiene mayor presión osmótica es el que va a migrar, ¿no es cierto? De donde va a salir, de donde va a partir la migración del agua. El que tiene mayor presión osmótica es el que va a dar como lugar la migración del agua desde esa solución. Entonces dice, ¿cuál es el valor? ¿Cuál tiene la mayor presión osmótica pi? ¿Cuál es su valor? Habrá migración del solvente, y si fuera así, ¿en qué sentido migra de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es el que tiene mayor presión osmótica, si es que son diferentes, ¿no? Si es que son iguales, no va a haber, van a estar en equilibrio, no va a haber migración de agua, ¿no? Pero si hay uno que tiene mayor presión osmótica que el otro, entonces sí, de donde tenga mayor presión osmótica va a haber la migración del agua, ¿no? Desde esa solución.
Entonces se trata de este ejercicio, ¿ya? Es entonces la propiedad de ósmosis y esta es la presión osmótica. Es una propiedad coligativa, así como el incremento de la temperatura de ebullición y el descenso de la temperatura de congelamiento, ¿ya? Ahora sí, nos tenemos que retirar porque mm, ya va a llegar el otro profesor, ¿ya? Miss, una Dígame. pregunta. ¿Ese PPT nos lo va a enviar Sí, lo voy a colgar, lo en voy a Classroom? colgar. Sí, lo voy a colgar en el Classroom. Ah, ya, Miss, gracias. Así como les he colgado los solucionarios y bueno. Ya, más bien, ¿cuándo va a ser la práctica? Eso sí, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero tiene que ser presencial, ¿ya? Profesora, la tercera práctica por cronograma no es el 2 de junio. Sí, La otra semana tendrían laboratorio, ¿no? laboratorio, exactamente. Y de ahí pasando esta semana, ya ahí sí sería Ahí recién, la sí, sí, tercera sí. práctica. Sí, porque hay bastante tema, ¿no? Ya. Y igualmente, si hacen cinética, me avisan, ¿ya? Para darles problemas de cinética. El laboratorio la otra semana lo tienen que ver cómo van a resolver el tema con el profesor Valenzuela, que está ahí, está presente, me parece, ¿no, profesor? Sí, Entonces sí, profesora. Para ya la se va a siguiente comunicar. semana está programado este laboratorio. Ya coordiné con el delegado también para la entrega de sus informes. Ah, ok, gracias. Ya, Profe, joven. disculpe, todavía no sabemos si va a ser virtual o presencial las clases. En dado caso de que sean virtuales, ¿cómo sería para la entrega de los informes? Si todavía no se han pronunciado, vamos a esperar hasta que se pronuncien. En todo caso, ya coordino con el delegado, pues, ¿no? En este caso. Ok, profe, yo soy el delegado, gracias. Ok, ya, no hay problema, coordinamos. Muy bien, chicos, nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesor. Bien, jóvenes, entonces yo también ya me despido, ya, cualquier coordinación con la delegada, ¿no? Ah, es el delegado. Había una señorita que estaba como delegada, creo. Son dos, maestra. Son dos Dos, delegados. ¿no? Ujú. Ya, ya, ya. Igual se comunican en WhatsApp, ¿no? Por todo, con todos, ¿no? Sí. Sí, ya. Ya, ya, jóvenes, entonces ahí nos quedamos. Ya coordinaremos cuándo será la evaluación. ¿Ya? Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta Gracias. luego, profesora. Que les vaya Hasta luego, bien. profe. Chao. Cuídense. Chao, chao. Adiós, profesora. Hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego. Luego nos vemos, muchachos. De mí, que fue de dibujo. ¿Qué procede? No lo sé, de mí, que fue de dibujo. ¿Qué hacemos? Ah, el profe no me contesta. O sea, le dije, me dijo, por favor, comunícale a tus compañeros lo del mensaje que mandé. Y yo le dije, sí, no se preocupe. Y ni me leyó. Y hasta ahora no me manda el link. Lo más probable es que nos diga, vamos a recuperar. Bueno, hasta que avise. Porque Ok. igual no hay salón. Ah, falta que se consiga una pizarra y, o sea, Sí, por eso creo que estoy yendo a CEPRE. creo que sí. Ah, su madre, no. No se ve nada con las cámaras. Bueno, Lo pues. feo. Bueno, si pasa el link, les paso por el grupo. Uy. Ya fue Gaulev.
Por favor, alumnos del otro salón, sírvanse cancelar ya su clase porque a las 4 en punto, son 2 minutos para las 4, empieza el curso de planeamiento estratégico. Por favor, si pueden salir. De acuerdo, profesor, disculpe. Ortiz, Gonzalo Vela, Fabricio, Jack Rojas, Noemí Pérez, por favor, salgan de la plataforma. Por favor, si pueden salir, tenemos clase ya de planeamiento estratégico, que es el siguiente salón. Ustedes tienen que haber salido 5 minutos antes. Luis Mondalgo, Gonzalo Vera, Fabricio Salinas, Jack Rojas, por favor, salgan de la plataforma. Por favor, si pueden salir de la plataforma. Gonzalo Velázquez, Fabricio Salinas. Giro Cisneros, por favor, salgan de la plataforma del curso anterior. El curso que viene ahora es de planeamiento estratégico. Profesor, yo soy del curso de planeamiento estratégico. Ya, tú te quedas, pues. Los otros sí, por favor, salgan. Luis Mondalgo, Gonzalo Vera, Jack Rojas, a ver si pueden salir de la plataforma. Jack Rojas, Luis Mondalgo, Gonzalo Vera. Ya vamos a empezar el curso de planeamiento estratégico. Ustedes tienen que salir de la pantalla. Luis Mondalgo y Gonzalo Vera. Luis Mondalgo, Gonzalo Velázquez, por favor, salgan de la pantalla. Salgan de la plataforma. Luis Mondalgo. Luis Mondalgo. Cierra tu micro y sal de la plataforma. Gonzalo Vera, igual.